¿Por qué decidí investigar las experiencias cercanas a la muerte o cómo me introduje en estos temas, ¿no? Yo creo que de pequeña era un poco como todos los niños, iba por ahí entrando a casas abandonadas viendo a ver si había fantasmas o no. Y durante mi adolescencia tuve que cuidar de mi abuela, que padecía una enfermedad, tenía Alzheimer, y tuve la suerte de tener un profesor de escuela que me regaló un libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un nuevo amanecer. Ese libro me acompañó durante toda mi vida, o no, porque lo dejé a mucha gente que nunca me lo devolvió, y siempre tenía que volver a comprármelo. Y fue un poco el culpable de que yo empezara a interesarme por las experiencias cercanas a la muerte. Yo soy antropóloga, lo sabéis, aparte de periodista. Los antropólogos pensamos que las personas interpretamos las experiencias de acuerdo a nuestros sistemas de creencias, patrones y condicionamientos sociales y culturales. Y yo estaba convencida de que las experiencias cercanas a la muerte no escapaban a eso. Y era verdad. Me puse a hacer un trabajo de investigación en la universidad. Empecé a buscar experiencias cercanas a la muerte de la antigüedad grecolatina, experiencias cercanas a la muerte entre indígenas, mayas choorti, mapuches, gente del Islam, budistas, occidentales, como la nuestra. Y me di cuenta de que, bueno, ese preámbulo, esa antesala de la muerte, no estaba exento de filtro cultural. Hay personas que en el más allá tienen una experiencia muy agradable y hay gente que tiene una experiencia muy desagradable, casi de pesadilla, aunque nunca se dice, ¿no? Siempre se dice, el más allá es un lugar lleno de felicidad, de gozo, de paz, nunca quieres volver, ¿no? Pues sí, pues el 50% de la gente lo pasa mal, aunque en ambos casos cambia la vida de las personas. El más allá es un lugar que puede parecer contradictorio si le preguntamos a una persona y le preguntamos a otra, porque unos te dirán que te someten a juicio final, que te dicen que todavía no ha llegado tu hora, que te tienes que volver, y otros te dicen que no, que tienen libre albedrío, que pueden decidir y que uno decide el momento de su muerte. Lo que está claro es que somos seres humanos, Homo sapiens, con un cerebro del que no podemos escapar, cerebro de Homo sapiens, y no podemos escapar tampoco a ese filtro cultural en las experiencias cercanas a la muerte. Ahora bien, ¿quiere esto decir que una experiencia cercana a la muerte es fruto del cerebro y nada más? ¿Una burda fantasía? Es una pregunta que probablemente os estáis haciendo a raíz de lo que estoy diciendo, ¿no? O puede parecer que lo estoy sugiriendo. Pero no es así. De hecho, tengo muchas reservas en relación a lo que sabemos del cerebro o a lo que sabemos de nuestro organismo. Y si tenemos que achacar las experiencias cercanas a la muerte al cerebro, me parece a mí que el cerebro es algo más de lo que nos han contado o no sabemos muy bien qué es lo que somos. Porque durante mis investigaciones también me pude dar cuenta, a raíz de los testimonios, de que hay cosas que no cuadran. Les voy a ser sincera, yo no sé si existe un más allá, no sé si hay vida después de la muerte. Hay gente que tiene esa convicción, yo admiro a la gente que tiene esas convicciones, yo tengo muchas dudas, tengo mis reservas. Si no las tuviera, seguramente jamás me habría dado por hacer esta investigación y pasar tantos años en busca de respuestas. Pero también tengo que decirles algo. Después de tantos años investigando las experiencias cercanas a la muerte, los mensajes del más allá, intentando saber si son producto del cerebro o sugieren que hay una pervivencia de la consciencia, todavía no lo tengo claro. Tengo más preguntas que antes. Y tengo muchas dudas. Y creo que hay cosas que tengo que compartir con ustedes. La mayoría de vosotros habéis oído hablar de experiencias cercanas a la muerte y de ese relato del más allá. Yo no he venido hoy a hablaros de eso. He venido a hablaros de lo que le pasa a esa gente cuando vuelve. Y tampoco de esos casos en los que dicen, esas personas cambian su vida, se vuelven diferentes, incluso cambian de personalidad. No. He venido a hablar de un fenómeno muy olvidado, muy poco estudiado, poquísimo, creo que debería de estudiarse más, y creo que nos pone sobre la pista
de que realmente, al margen de todas estas interferencias culturales que no dejan de contaminar esa narrativa o esa interpretación o el modo en el que los seres humanos vivimos esa experiencia cercana a la muerte, hay cosas que escapan a nuestra razón. Ya lo sabíamos, porque ustedes saben que, bueno, hay personas que tienen una experiencia fuera del cuerpo y de repente sobrevuelan el edificio del hospital en el que están siendo operados y dicen que en el tejado hay un zapato rojo. Y un enfermero se molesta, pasa sus trabajos para subir a ese tejado y baja con ese zapato rojo que nadie podría haber visto de no haber tenido un helicóptero. Casos de personas ciegas, ciegas de nacimiento, que siempre se ha dicho, pero yo tengo los estudios e investigaciones en este libro y por eso lo publiqué, no por publicar un libro, sino porque creía que había cosas que debía compartir con la gente, que ven por primera vez. Soldados, veteranos de Vietnam, de otras guerras, que caen en un campo de minas, pierden la visión y son capaces de describir de qué forma van vestidos los médicos y sanitarios que les están atendiendo. Y encima llevaban los ojos vendados. Ahí están los expedientes médicos que lo demuestran. Pero os he dicho que iba a hablaros de un tema del que se habla poco, tal vez porque sea tabú. ¿Sabían ustedes que prácticamente alrededor del 50% de las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte regresan a la vida convertidos en médiums, sin haber sido médiums en su vida? Se conoce al fenómeno como mediumnidad espontánea, puesto que nunca han sido mediums, mediumnidad espontánea con encargo de recado. Es curioso. Y también personas que regresan a la vida después de estar padeciendo una enfermedad terminal y tras tener una experiencia cercana a la muerte se recuperan milagrosamente. Se recuperan de un cáncer terminal e incluso se recuperan de una patología hereditaria, como pueda ser una parálisis. Ahí están los expedientes médicos de una famosa investigadora enfermera, Penny Sartori, que muchos de ustedes también conocerán. Personas que de repente, tras una experiencia cercana a la muerte, no pueden usar relojes. Se paran, se los pone otra persona y funcionan. Personas que cuando regresan a la vida lo hacen teniendo el conocimiento privilegiado de hechos del futuro que acaban sucediendo con absoluta precisión. ¿Cómo puede ser? O personas que vuelven con el reloj biológico cambiado, por así decirlo. Voy a empezar a contarles casos. Les voy a empezar a contar el caso de Mary C. Neal. A lo mejor algunos de vosotros la conocéis. Este es el caso más famoso que os voy a comentar. El resto no lo vais a conocer, porque son casos que he investigado yo personalmente. Pero siempre me gusta hablar de Mary porque me costó un año entrevistarla, tal vez por eso. Me costó un año hablar con ella. Es una cirujana estadounidense y vais a entender por qué me costó un año poder entrevistarla. Esta mujer tenía sus hobbies y su favorito era hacer kayak. Durante unas vacaciones se fue con su marido a Chile a practicar el que era su hobby y, bueno, la desgracia ese día pintaba en el cielo, tuvo un accidente y se quedó atascada en un remolino. 15 minutos debajo del agua. Imagínense lo que son 15 minutos debajo del agua. Sus amigos le decían que no la reanimaran porque se iba a quedar vegetal. Ella tuvo una experiencia cercana a la muerte, no quería regresar, según me contaba, estaba muy bien donde estaba. Y, bueno, uno de los motivos por los que supuestamente se vio forzada a volver a la vida fue, según le comentaron unos seres que ella identifica como ángeles, es una persona creyente, cristiana,
que ella tenía que volver a la vida para ser un apoyo para su marido y su familia cuando llegase el momento en el que su hijo Willy, que en aquellos momentos tenía 7 años, tenía 3 hijos de 6, 7, 8 años, ese momento en el que su hijo Willy falleciese a la edad de 18 años. Imagínense qué espada de Damocles para una madre tener una experiencia cercana a la muerte, regresar a la vida convencida de que ha sido real, porque este tipo de experiencias son tan reales que no conozco a ningún superviviente que las haya puesto en duda, y vivir con ese infierno de pensar que cuando su hijo Willy tenga 18 años va a morir. Y aún así, porque una madre es una madre y nunca pierde la esperanza, aún así pensar, seguro que puedo hacer algo para cambiarlo, seguro que puedo hacer algo para cambiarlo, yo puedo salvar a mi hijo Willy. Su hijo Willy cumplió 18 años, sufrió un atraco, estaba en un parking, le atracaron. En ese preciso instante él estaba hablando por teléfono con su madre. Y su madre le dio una serie de consejos, prácticamente le dijo, vete de allí, no te enfrentes a él, sal corriendo, huye. El otro llevaba una pistola. Willy lo hizo caso a su madre, huyó y se salvó. Y Mary pensó, ya está, lo he conseguido. He salvado a mi hijo, ¿ves? He vuelto a la vida y le he salvado la vida. Pocos meses después falleció en un accidente de esquí. ¿Cómo puede ser que esa mujer supiera, durante esa experiencia cercana a la muerte, lo que le iba a pasar a su hijo Willy? ¿Qué clase de resortes se activan en nuestro cerebro? ¿O qué es lo que es nuestro cerebro? ¿O qué es lo que somos? ¿Quiénes son esos seres que nos dan esos mensajes? Les voy a contar ahora el caso de otra persona, perfecto. Es un hombre de mi comarca, del pequeño pueblo de La Romana. Yo procedo de Monforte de Cid, del Valle de las Uvas. Y allí, pues como su propio nombre indica, nos dedicamos a la agricultura. Y perfecto, estaba un buen día sulfatando la viña y como le suele suceder a mucha gente del campo, y sobre todo en esa zona, no fue prudente en el manejo de los productos fitosanitarios, no tomó las precauciones medidas y se envenenó. Entró en el hospital ya en parada cardíaca y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. De hecho, bueno, él consiguió sobrevivir, pero los médicos le dijeron que iba a tener muchos problemas de salud en el futuro porque el veneno había penetrado en sus órganos bastante. Pero ¿qué es lo que le pasó a Perfecto? Que también me costó un poquito entrevistarlo y lo hice gracias a mi amiga Yolanda, porque era su tío y ella fue la que intercedió para poder entrevistarle. Era un tema del que no le gustaba hablar nada. Nada es nada. Y también vais a entender por qué. Perfecto. Tuvo una experiencia cercana a la muerte con su narrativa, como pueda ser la de cualquier otra persona. Su narrativa fue que, bueno, él estaba en un lugar donde se oía una música muy especial, indescriptible, nada igual en este mundo. Había un hombre a las puertas del cielo que él identificó con San Pedro, porque claro, ¿quién va a ser? ¿No? Y le dijeron que se quedara, pero él no quiso. Creo que es una de las pocas personas que te encuentras en esa situación y que te dicen que quieren volver. La mayoría se quieren quedar, ¿no? O es a lo que estamos acostumbrados a oír. Y él dijo que no, que ahí se estaba demasiado tranquilo y que tenía cosas que hacer. Y que se volvía. Y volvió. Volvió a la vida. Lo que él no sabía era que iba a volver con una mochila de regalos psíquicos que, lejos de ser un regalo o un don para él, se convirtieron en una maldición. ¿Qué es lo que le pasaba a Perfecto? Pues le pasaba que Perfecto salía a las fiestas del pueblo, se encontraba en una verbena y de repente veía a alguien ahí, como pueda estar viendo yo a ustedes, y le decía a su esposa: oye, nena, ¿ese qué hace ahí?
¿pero ese no se había muerto en tal accidente de esta manera y de la otra? Y su mujer le decía, ¿estás tonto o qué? La cuestión es que al poco tiempo esa persona acababa falleciendo como Perfecto había dicho. Y ahí empezaron los problemas, claro. Porque, bueno, había gente en la fiesta que lo había oído ese comentario. Y ahí empezaron los problemas, claro. Un pájaro de mal agüero. Como él me decía, si hubieran sido cosas buenas, Mado. Le pasaba con cualquier cosa. Iba con su camión, pasaba por un sitio y decía, ¿y la rotonda que había aquí? ¿La han quitado? Y después construían una rotonda. No era que pudiera anticipar el futuro, como Mary Senil. Más bien era que para él el futuro ya había pasado. Y a él le atormentaba muchísimo esto. Llegó un momento en el que dejó de hacer comentarios y prácticamente se volvió loco. Él me lo dijo. Pues trataba de pensar en otras cosas, en el trabajo, en salir adelante. Pero fue muy duro para él esos años en los que pasó, pues con ese efecto secundario que las experiencias cercanas a la muerte producen en ciertas personas. Y venimos a la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es lo que se mueve dentro de nosotros? Que venimos así. ¿Qué es el tiempo? A lo mejor es una dimensión que solo existe en nuestra cabeza y en realidad presente, pasado y futuro no existen en el universo. Y cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, estamos en una dimensión atemporal. No sé. Les voy a contar ahora también otro caso curioso, muy raro. Como estos casos les puedo relatar varios, pero les quiero poner uno de cada. No quieren decir que sean excepcionales. Las estadísticas nos acompañan, son muy frecuentes. Se trata del caso de mi amiga Tata, una amiga mía de Colombia, a la que quiero muchísimo, directora de cine. Bueno, sus hijas sabían que yo estaba recopilando testimonios para un monográfico que yo estaba haciendo en aquel momento para una de las revistas a las que escribo. Y me dijo, por favor, Mado, habla con mi madre porque mi madre tiene una experiencia cercana a la muerte y te la tiene que contar. Bueno, la llamé y le dije, Tata, tú, bueno, ¿has tenido una experiencia cercana a la muerte alguna vez? Me han dicho, yo no sabía que iba a ser de ese calibre, madre mía, si no la llamo antes. Y me dice, sí, yo, bueno, estaba un día, organicé una excursión en mi finca de Salento, a caballo, salimos con los caballos, y una de mis amigas, ella iba punteando la ruta con el caballo, una de mis amigas disparó una foto con flash, el caballo se encabritó, yo me caí y no me acuerdo de nada más. Pues se le caían 500 kilos encima de caballo, no sé. Se le rompió el cuerpo por no sé cuántas partes, 20 partes creo. Estuvo 3 meses en coma. De hecho, su experiencia cercana a la muerte tuvo lugar durante el coma. Esos 3 meses en los que ella, según me dijo, se encontraba en un jardín violeta, un lugar maravilloso, un lugar en el que estaban sus familiares fallecidos, su abuela, su madre, una amiga suya, su amiga y otra chica. Y hablaban mucho. Dice que hablaban mucho. Siempre salían de una puerta que ella no podía cruzar. Nunca le dejaban irse con ellas. Un día, ella se puso cabezota y quiso traspasar esa puerta, quiso acompañarlas, irse con ellas a ese lugar del que parecían proceder. Discutieron tanto y la cosa se puso tan mal que la echaron, le impidieron traspasar esa puerta y dice que en ese preciso instante ella regresó a su cuerpo, despertó del coma, despertó
Imagínense con 20 kilos menos y una psicóloga al lado. Y ella pues enseguida le contó un poco pues qué es lo que le había pasado, ¿no? Estuvo muchos meses en una silla de ruedas intentando recuperarse, haciendo rehabilitación. Lo curioso viene ahora. ¿Recuerdan ustedes que les acabo de decir que en ese jardín violeta estaba su familia? Una amiga suya se enteró de que su amiga lamentablemente no había sobrevivido al accidente, como ella, y alguien más, una chica, que ella no conocía de nada o nunca había conocido. Al poco tiempo, durante su rehabilitación, conoció en la vida real a esa chica. No era un ser fallecido, era un ser de carne y hueso que estaba vivo, y ella la conoció. Y la otra chica no tenía ni idea de que haber estado en ningún jardín violeta, ni siquiera en sueños. La conoció y fue su pareja durante 7 años. Qué fuerte, ¿no? Hay gente que conoce a su media naranja en el más allá. A mí me da que pensar, a ustedes no sé. Personas que, como Peter Urkos, regresan de una experiencia cercana a la muerte con poderes extrasensoriales extraordinarios, visión remota, clarividencia, y todo por culpa de una experiencia cercana a la muerte. Peter Urkos tenía un poder tan extraordinario que llegó a resolver 27 casos en 17 países diferentes con la Interpol. Y todo por culpa de una experiencia cercana a la muerte. Él jamás había tenido ningún poder, ni había sido místico, ni esotérico, ni interesado en estos temas. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo a punto de morir y de repente regresó a la vida con una serie de poderes extraordinarios. Casi parece de película, no me digan que no, pero fue así. Incluso le llegaron a someter a ciertos estudios científicos que, bueno, confirmaron que parecía tener esos poderes y por lo menos no estaba mintiendo ni había fraude. Y los estuvo ejercitando durante mucho tiempo. Con el tiempo se fueron apagando, pero al principio fueron muy potentes, ya les digo. Colaboraba con la Interpol. 27 casos ayudó a resolver en 17 países distintos. Casos como, bueno, el ingeniero búlgaro Dimitar Asenov. Yo le conocí porque dirijo una revista de divulgación científica internacional en inglés y él era uno de los que escribían para mí artículos de ingeniería, de ciencia, imaginaos. Y bueno, estábamos hablando un día, él no sabía que yo me dedicaba al periodismo de investigación y de misterio. No sabía nada de mí fuera de esa revista en inglés. Mi vida en España para él era totalmente ajena. Y un día, hablando de uno de los temas sobre los que él había escrito para la revista, que en concreto trataba sobre cómo reconvertir residuos tóxicos nucleares en feldespato, o lo que es lo mismo, piedras, una patente para mí brillante y con mucho potencial, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a contar una cosa, pero no pienses que estoy loco. Y yo le dije, cuéntame, ¿qué pasa? Y él me dijo, siento que creo que te lo puedo contar. Esta información a mí, estas patentes, esto que investigo, lo recibo de los extraterrestres. No pensé que estaba loco, pero poco, de poco. Bueno, me quedé un poco parada, no sabía qué contestarle. Menos mal que él prosiguió y me fue explicando, porque si no, no sé qué habría pasado. Y entonces él me dijo que a los 17 años
había tenido una experiencia cercana a la muerte. En Bulgaria, él ahora vive en Estados Unidos, en Salt Lake City, es donde trabaja, donde investiga, donde realiza su labor de investigación. Y que estuvo a punto de morir, sí. Pero que durante su experiencia cercana a la muerte, que fue brutal, y durante la cual accedió a diversos niveles de conocimiento, tuvo un encuentro con un ser, guía, maestro, alguien que le fue dando una serie de revelaciones, que le dijo, o que le explicó más bien, que eran extraterrestres, los que habían creado a la humanidad tras 5 intentos fallidos, y que utilizaban las experiencias cercanas a la muerte de la misma forma que utilizaban las abducciones para programar a los seres humanos, soltarlos de nuevo en plan células durmientes y que fueran actuando conforme a su programa y divulgando ciertas cosas conforme a su programa para la humanidad. Yo, desde luego, lo primero que pensé como antropóloga fue, mira qué bien, ya tengo otro caso más de diferencia cultural. Unos ven ángeles, otros ven a los dioses griegos y son de la antigüedad greco-latina, y hay gente que ve alienígenas, ¿no? Me viene a confirmar que, bueno, estamos pasados por el filtro de la cultura y que cada uno ve lo que cree o espera que va a ver o lo interpreta de acuerdo a su sistema de, bueno, lo que mejor le viene a cada uno, ¿no? Lo duro vino después. Me dijo, te lo digo porque te quiero decir una cosa, tienes un problema de salud, ahí. Y yo dije, ostras, ¿cómo lo sabe? ¿No? Vale, bien. Y me dice que a raíz de esa experiencia cercana a la muerte, a él le pasó algo muy bestia. Y es que ya no le hacía falta leerse los libros porque ya se los sabía todos. Había desarrollado visión remota, era capaz de ver a través del cuerpo de una persona, identificar a través de manchas dónde una persona tenía un problema de salud y tenía clarividencia. Y toda esa información que él desarrollaba en sus investigaciones de ingeniería se la proporcionaban estos alienígenas que además le habían dado una serie de instrucciones y en algunos momentos lo tenían de célula durmiente, por así decirlo, y en otros, pues, le iban dando esta serie de información, ¿no? Es otro caso, otra persona que regresa con una serie de poderes extrasensoriales. ¿Nos lo podemos creer o no? ¿Vale? ¿Nos lo podemos creer o no? Yo no sé. Ya les he dicho, no lo sé. Pero sí que les estoy contando casos de personas con las que yo he hablado personalmente. Personas con una cordura alta, algunos con una inteligencia extrema, como en el caso de Dimiter, y personas honestas y que creo que no tienen por qué contarme a mí estas cosas de forma gratuita, cuando no tienen nada que ganar y mucho que perder. Porque a veces cuando cuentas estas cosas te pueden tratar de friki, tío raro, ¿no? Cosas así. Personas, como os decía al principio, que tienen una experiencia cercana a la muerte y regresan siendo médiums. ¡Qué fastidio! ¡Fastidio! Médiums que empiezan a ver a seres fallecidos que les dan recados para alguien. Mediumnidad con encargo de recado, lo decía al principio. ¡Qué fastidio! Tener que andar de recadero. Personas que se sienten muy agobiadas por ese don que de repente desarrollan. Muy, muy agobiadas, que viven una auténtica pesadilla, es una cosa que no quieren, que nunca han tenido, que no están acostumbrados, y de repente se encuentran convertidos en Melinda, la de la serie Entre Fantasmas, dando recados por ahí que ni les van ni les vienen. El caso de, bueno, de Janie, investigada por unos científicos
publicaron su investigación en la revista de estudios de experiencias cercanas a la muerte, las estadísticas que estos científicos manejan es un caso entre miles. Yo pienso, quiero decir, es un estudio entre miles. Hay muchos casos, pero me quejo de la falta de estudios en este tema. Los efectos secundarios de las experiencias cercanas a la muerte están muy olvidados. Alrededor del 50% de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte desarrollan mediunidad espontánea. No me digan ustedes que no es para planteárselo y para decir, bueno, vamos a pasar un escalón, están muy bien las narrativas y lo que la gente vive en el más allá y lo que cuenta, pero vamos a empezar a fijarnos también en lo que pasa después y hacer un seguimiento de esas personas. Bueno, Janie de repente empieza a ver a seres fallecidos. Y con el primero no tuvo problema porque era amigo de un amigo suyo que ella conocía, ¿no? Y lo que le dijo, pues, fue un mensaje para un amigo que a ella no le molestó decírselo, al contrario, le pareció que era lo que tenía que hacer. Pero claro, las cosas se complican, empieza a haber espectros que la persiguen y la agobian durante 4 años. Otros que le piden que por favor le dé un mensaje a su mujer y encima son músicos y que por favor canalices la música por mí. Agobia. No es algo que ellos quieran, no es algo de lo que ni siquiera uno quiera presumir. Es algo que aqueja y es algo de lo que no quieren hablar y es muy raro que lo hagan. Se sinceran con un par de científicos que estaban ahí en el momento en el que ellos tuvieron esa experiencia cercana a la muerte y casualmente les preguntaron con el tiempo, ¿y después te ha pasado algo? Si no, nunca lo hubieran dicho. Personas, bueno, como Romona B, no vamos a decir su apellido, que tienen una experiencia cercana a la muerte y de repente pues empieza a tener también estos episodios. Y un día llama por teléfono a su hermana y de repente oye la voz de su cuñado fallecido que le está diciendo, díselo, díselo, burbujas amarillas. Y ella le dice a su hermana, oye Marsha, vas a creer que estoy loca, pero tengo que decirte algo, burbujas amarillas. Y su hermana se emociona y rompe a llorar. Y le dice que es que su marido jamás había creído en el más allá, era un escéptico recalcitrante. Y que un día, saliendo de ver una película, se habían prometido que si realmente existía el más allá, se lo harían saber al otro a través de un mensaje, pero tenía que ser muy absurdo. Y escogieron la palabra burbujas amarillas, para que si alguien lo decía, realmente fuera, no por casualidad, sino, bueno, ese mensaje. Ese hombre que también, después de una experiencia cercana a la muerte, va un día caminando, le llama la atención una casona, una antigua casona, y el dueño lo ve tan interesado que le invita a pasar. Y entonces él ve allí a un fantasma de una mujer que le pide que por favor le ayude, le da un recado también. Quiere que le coja unas blondas y un retrato de su marido. Bajan al sótano y están ahí esas cosas que ella ha dicho. Y ella le dice, en esta casa siempre se estaba caliente porque había una chimenea. Y el dueño le dice, no, no, aquí no hay ninguna chimenea. Y a los meses le llama y le dice que ha hecho unas obras y que ha descubierto esa chimenea en esa habitación. Y ustedes estarán pensando, es que ahora, porque yo también lo pensé, a ver, es que ahora con estas modas de Internet y estas cosas, se contaminan mucho los testimonios y tal, y desde mi punto de vista antropológico, seguro que antes no pasaba. Y resulta que me pongo a hacer investigaciones de experiencias cercanas a la muerte en la antigüedad grecolatina, como les he dicho, muchos tipos de experiencias cercanas a la muerte. Son muy curiosos, están todos en la prueba, y muchos más. Y te encuentras con textos de Plutarco, de Platón, de Aristóteles, en los que se narran experiencias cercanas a la muerte con su narrativa, su propia narrativa. Ellos iban al inframundo, se encontraban con deidades pertenecientes a la mitología griega, etcétera, etcétera. Pero resulta que también volvían a la vida trayendo poderes extrasensoriales. El caso de Tespesio, que lo narra Plutarco. El caso que narra Aristóteles, de un antiguo rey que vuelve a la vida siendo capaz de predecir a qué edad van a morir sus amigos y van todos y fallecen en esa fecha que él había dicho.
o de Tespesio, narrado por Plutarco, que predicen eventos, caídas de reyes, erupciones de volcanes, el Vesubio. ¿Cómo es posible? Y de nuevo les lanzo la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte? Yo no lo sé. No sé si existe un más allá o no, ni de qué sustancia está hecho. Pero sí que creo que hay cosas que dan que pensar y que merecen la pena que se investiguen y que los antropólogos se den la mano con los científicos y que los científicos y los antropólogos se den la mano con los psiquiatras y con los psicólogos y que se formen equipos de trabajo multidisciplinares, porque creo que así nos enriqueceríamos todos. Yo, como antropóloga, creo que he aportado sobre la mesa una serie de casos que, bueno, aportan una serie de dimensiones que a lo mejor un investigador dentro del ámbito clínico no tiene en consideración o no los considera relevantes o nunca ha oído hablar de ellos porque pues está fuera de su campo de investigación. Y bueno, personas que regresan a la vida, como os he dicho, curados milagrosamente de una enfermedad. No sé si me habéis estado oyendo bien porque me he dado cuenta que tenía el micro debajo. ¿Seguro? Bien, no quisiera extenderme más. No sé cuánto tiempo llevo aquí hablando con vosotros, pero sí que me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, algún caso, algún comentario que hacerme, por favor lo haga. Me gustaría hablar con vosotros. Si alguien lo desea, no seáis tímidos, hay micros. Yo solo os he comido el tarro 40 minutos con toda mi... Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, un micrófono para ella, ¿puede haber? ¿Alguien le puede dar un micrófono? ¿Sí? ¿Te lo dan? Hola, ¿se oye? Sí. Has comentado que, bueno, pues todo el mundo habla que el más allá es maravilloso y las experiencias cercanas a la muerte también, todo muy bien, pero tú has comentado que hay casos que no es así. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Por supuesto. Alrededor de la mitad de personas que sufren una experiencia cercana a la muerte la tienen negativa y muy negativa. No se suele hablar, da vergüenza y como no es la típica, o no es la que... A ver, seamos sinceros. A nadie le gusta que le digan que el más allá es un lugar horrible donde te pueden pasar cosas malas. Y uno no se hincharía a vender libros con eso. Pero hay que ser honesto y hay que decirlo. Hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte negativas, personas que han sufrido auténticas palizas brutales en el más allá, que incluso han sentido cómo se los comían en carne viva, que les han sometido a juicios muy duros, durísimos, y personas que han tenido durante esa experiencia cercana a la muerte todo lo contrario a esa sensación de plenitud, de paz y amor, y lo que han sentido es un vacío, una depresión y una soledad inmensas. A día de hoy no sabemos por qué unas personas tienen una experiencia agradable y otras tienen una experiencia desagradable. Es muy fácil caer en la trampa de pensar, porque a muchos de los que han tenido esa experiencia les sucede. Yo me he portado mal y me han pegado un toque. Y si no me porto bien, voy a ir al infierno. Es muy fácil caer en esa trampa, pero no es así. No se dejen engañar. Piensen que a veces las personas tenemos nuestros miedos y que esa experiencia cercana a la muerte, sea lo que sea, definitivamente es un preámbulo, pero no es la muerte, ni es el más allá. De hecho, como os he explicado, no está exento de filtro cultural.
Es una experiencia única, algo que todavía supone un reto para la ciencia. Pero que nadie caiga en esa trampa fácil. Hay personas, muy buenas personas, creyentes, devotas, que han tenido una experiencia horrible y no ha sido un toque del más allá, ni porque Satanás estuviera ahí para decirle te voy a atrapar si no cambias o algo así. Y bueno, miren, les voy a contar un caso de una persona. Aquí los implicados son dos. El médico que le estaba haciendo una operación a corazón abierto a su paciente. Los dos están implicados en este caso. Este médico contaba que estaba operando a una persona que en un momento dado se le fue. Y en otro momento, este tío recuperó la consciencia y agarró al médico de la pechera y le dijo, por favor, no me deje volver ahí. Por favor, no me deje volver a ese infierno. Estaba teniendo una experiencia cercana a la muerte negativa. De hecho, luego se lo confirmó cuando ya pudo hablar con él, qué es lo que le había pasado en ese episodio. La cuestión es que este médico, que era totalmente escéptico, como el otro, es decir, ni creía ni en Dios, ni en el infierno, ni nada, le dijo, no te preocupes, hombre, reza. Pues lo primero que se le ocurrió, ¿no? Para consolar, para calmar a esa persona. No te preocupes, reza. Y esa persona volvió a perder la consciencia y volvió a tener una experiencia cercana a la muerte, pero en esta ocasión positiva. Es decir, ese médico influyó en su narrativa, en la forma que él estaba experimentando las cosas. Nosotros a veces somos un cúmulo de emociones, de pequeñas culpas y miedos. Creo que somos nuestro mayor juez. Y a veces lo que vemos en ese sitio pues es una expresión de nuestro miedo, o de nuestros traumas, o de nuestras culpas probablemente. Pienso que aquí los psiquiatras tendrían mucho que decir, ¿no? Porque hay personas que se drogan y tienen un buen viaje y otras que se fuman un canuto y lo pasan fatal. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, están ahí y hay que decirlo. Que no todo el mundo tiene una experiencia agradable, aunque lo más bonito es que nos digan que es un lugar lleno de paz y de amor. Sigue siendo un misterio. Más preguntas, por favor. Hola. Aquí arriba. Ah, vale. Yo tengo dos preguntas. A ver. Una es si todo el que está en coma tiene esa experiencia y otra si son todos capaces de recordar esa experiencia. Dos preguntas muy interesantes. Hay personas que durante el coma tienen una experiencia cercana a la muerte. No quiere decir que todos los que están en coma lo tengan. Pero sí que es curioso que se tenga esa experiencia durante el coma. Porque el coma sigue siendo un misterio para los médicos. No sabemos muy bien cómo funciona la consciencia, ni controlamos muy bien qué pasa cuando una persona se despierta de la anestesia, ¿no? Si lo supiéramos, seríamos capaces probablemente de revertir el coma. Es un estado muy misterioso. Todavía se está investigando mucho. Pero no todos los que están en ese estado tienen una experiencia cercana a la muerte, aunque sí muchos. Y la segunda pregunta que me has hecho probablemente tenía que ver con el coma, pero yo la voy a ligar con otra cosa. Porque también me siembra curiosidad y creo que hay que decirlo. ¿Cómo recuerda a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Pues mira, esa es una pregunta que nos hacemos muy poco y que creo que hay que hacérsela. Porque muchos de ustedes conocerán el caso del doctor Eben Alexander, ese cirujano, neurocirujano escéptico, que a raíz de una experiencia cercana a la muerte regresó a la vida diciendo que el cielo era real. Yo entrevisté a Eben Alexander, me llamó mucho la atención su caso, pude entrevistarle y bueno, una de las cosas que yo le preguntaba era, Eben, si tú no hubieras pasado por una experiencia cercana a la muerte, ¿tú habrías llegado a creer alguna vez que la consciencia podría pervivir a la muerte y que la muerte no existe, como tú dices ahora? Y él me dijo, no, Mado, me costó casi morirme, ¿no? Pero bueno, me hizo pensar su experiencia algo. Él decía, y por eso fue tan brutal su caso en los medios, que durante el coma, porque él también la tuvo durante el coma,
a causa de una meningitis en el cerebro, que literalmente la bacteria se comió su cerebro, por así decirlo, que sus conexiones cerebrales, sus sinapsis, estaban apagadas, o sea, en off. Y como lo estaban monitorizando todo el rato en el hospital, él decía que cómo iba a ser producto del cerebro esa experiencia cercana a la muerte si su cerebro no estaba funcionando, ¿no? Claro, lo dice un neurocirujano. Pero yo creo que le faltó hacerse una pregunta, o por lo menos yo no soy neurocirujana, pero sí que sé un poco cómo funcionan los recuerdos. Algo del cerebro sé. Y también me pregunto, ¿cómo es posible que tú te acuerdes de una experiencia cercana a la muerte si tenías el cerebro apagado? No sé. Me llama la atención. Tal vez hay otra mente que no es la mente que nosotros estamos acostumbrados a percibir. Tal vez hay otra memoria que no es la cerebral. Tal vez la mente está distribuida por todo el cuerpo. Tal vez hay memoria celular, incluso. Todos esos tal vez que os estoy diciendo y todas estas preguntas que os estoy haciendo, que yo me hago, lo único que hacen es confirmarnos que no sabemos nada de nosotros como humanos y que todavía nos queda mucho, 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 mucho por investigar y por saber quiénes somos, cómo funcionamos, cómo podemos acordarnos de una cosa si teníamos el cerebro off, o si realmente los aparatos de monitorización que nosotros tenemos en los hospitales llegan a medir hasta ese extremo la actividad cerebral, o solo lo hace de una forma muy superficial, ¿no? Me ha gustado mucho tu pregunta. Sigamos, tenemos mucho tiempo. Más preguntas, por favor. ¿Por ahí? ¿Hay alguien? Hola, buenas tardes, Mado. Buenas tardes. Estoy de acuerdo contigo. Tú tienes muchas dudas y yo tengo todavía muchas más. Son todo evidencias. A mí me cuesta creerlo. Te voy a decir por qué. Porque, ¿qué ocurre? Sabemos que hay unas conductas extrañas en gente que está agonizando o que está sometida a una presión psíquica fuerte, sin llegar al extremo de estar cerca de la muerte. Hay gente que hace alardes, proezas, incluso que se comunica con sus personas queridas, sin llegar a eso. Estamos teniendo evidencias de que esto también ocurre sin estar cerca de la muerte. Yo digo, tendremos unas neuronas por ahí que están perdidas, estaremos durmiendo sin soñar. Lo que nos ocurre en esas circunstancias no será lo mismo que nos ocurre cuando estamos cerca de la muerte. Puede ser. Puede ser. Pero hoy en día, a pesar de que hay estudios, por ejemplo, yo hice una investigación, otra de estas tantas investigaciones que hago yo en la universidad, sobre la mediumnidad en el laboratorio. Es decir, científicos de todo el mundo que están investigando personas que tienen esa mediumnidad. Los científicos lo llaman fenómeno de recepción anómala, por no llamarlo mediumnidad, tal vez les parece que esa palabra es demasiado esotérica, pero la forma que tienen de investigar a los médiums en el laboratorio es todavía muy limitada. Es decir, pues oye, sí siguen métodos de quíntuple ciego, ya no de doble ciego, que un método de quíntuple ciego es muy riguroso, porque te asegura que es que ni el que interpreta los datos sabe de qué va la cosa, para que nadie pueda influenciar en los resultados de esa investigación. Y resultados de estos científicos, algunos que afirman que la mediumnidad es un fenómeno real, que debería investigarse más y que podría suponer un gran avance para nuestra sociedad si se hiciera. Pero lo hacen a través de ensayo de error, es decir, lo que aciertan y lo que no. A día de hoy, con las técnicas de resonancia magnética, neuroimagen, electroencefalogramas,
contraste, es decir, contraste que te inyectan y hacen que tú veas por contraste ciertos colores qué zonas del cerebro se activan y qué zonas del cerebro no. Es muy difícil, es que nosotros no podemos saber qué es lo que pasa cuando una persona, pues sí, podemos decir qué zona o qué área del cerebro se activa, pero no podemos ir más allá, ¿no? Incluso habrá gente que podrá estimular cierta zona del cerebro y promover que alguien tenga una experiencia mística o no, que es algo que cualquier persona, incluso practicando meditación o de forma espontánea, puede tener. Pero someter eso a escrutinio microscópico, hoy por hoy, sigue estando al alcance de nuestro lado izquierdo, no está al alcance de nuestro lado izquierdo lógico, racional, de pensamiento científico occidental. Nosotros solo nos podemos acercar a estos fenómenos con niveles de conocimiento más del lado derecho, por así decirlo, ¿no? Experimentando nosotros mismos, ¿no? Es como la meditación, es una cosa que no te pueden explicar, la tienes que experimentar. Pero creo que sí, podría ser lo mismo, no sé, o no. Es una cosa que todavía sigue siendo un misterio, es una teoría válida y espero que algún día tengamos las herramientas, la tecnología que nos permita realmente investigar esa serie de cosas. No sé si algún día llegará, pero de momento seguimos teniendo nuestra mente. Y os voy a decir una cosa. Nosotros somos, lo he dicho antes, Homo sapiens. Tenemos un cerebro de Homo sapiens. Los neurocientíficos saben, y yo también les digo, que nuestro cerebro está programado para vivir experiencias místicas. Estamos programados para ello. Estamos programados para vivir experiencias místicas y de conexión y expansión de la conciencia. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tiene un propósito? No lo sé, tal vez no. Pero sí estamos programados y diseñados para tener ese tipo de experiencias. Por algo será, puede ser. A lo mejor incluso es a favor de nuestra evolución y es lo que nos hace ser Homo sapiens. Interesante. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien Hola, más? Amado, buenas tardes. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, hola. Sí. Bueno, gracias por tu exposición, porque la verdad que me ha parecido muy interesante, pero Muchas quiero hacerte gracias. una pregunta a ti, A mí. como investigadora, o sea, una pregunta que me ha surgido así. Yo quería saber si conoces a alguien que haya tenido no una sola experiencia cercana a la muerte, sino dos. ¿Se ha dado Sí. algún caso? ¿Se conoce? Sí. Sí. Hay personas que han tenido más de una experiencia cercana a la muerte. Algunos la han tenido durante la adolescencia y luego durante la edad madura, otros durante la niñez o luego más adelante en otro momento. Pero sí, hay personas que han tenido más de una experiencia cercana a la muerte a lo largo de su vida. Curioso, sí. Y bueno, sí. ¿Te dan un micro por ahí, creo? ¿Allí? Hola. Allí a la... Hola. Por ese flanco y por aquel. Bueno, yo ¿Dónde estás? estoy aquí, de blanco. ¿Quién hablas? Ah, hola. Mira, yo viendo con lo que ha dicho él, yo he pensado, segundo los científicos, que la ignorancia es muy atrevida y yo de científico no sé nada. Segundo los científicos, usamos solo el 10% de nuestro cerebro, ¿no? O 12%, quien es genio. Pues no es verdad. Porque usamos muy poco. Usamos el 100% de nuestro cerebro. El Se activan 100%. todas las regiones cerebrales en muchas de las actividades que hacemos. A lo mejor lo que no desarrollamos es nuestro potencial de, yo qué sé, no sé, espiritual u otra cosa. Pero sí utilizamos nuestro cerebro. Ah, pues eso me lo está contando tú, porque yo Sí, siempre... que es un mito. Lo he oído que utilizamos muy poco y pensé que quizás esos dones podían estar en partes del cerebro que no utilizamos, porque el cerebro es muy misterioso, ¿no? Lo que sí que creo que pasa, y a lo mejor tú te refieres a esto, es que nosotros, particularmente nosotros en nuestra sociedad occidental, creo que te refieres a esto, estamos acostumbrados a trabajar con el lado izquierdo del cerebro, el lógico, el racional. Y además es lo que se alienta y lo que se promueve en esta sociedad. Y la quietud es una cosa que se evita.
Y hay niños hiperactivos por ahí, pero es que resulta que en vez de promoverles la quietud y estar tranquilos y quietos y acceder a otras formas de conocimiento, como pueda ser la intuición, pues aún se les dan más cosas que hacer, ¿no? Como no puedes estar parado. Pues lo entretendremos haciendo fútbol o apuntándolo a otra cosa, o ¿no? Es lo que se promueve, es lo que miden nuestros test de trabajo, nuestros test de inteligencia. Estamos descompensados, hay un desequilibrio entre nuestra parte derecha, la intuición, emociones, y nuestra parte izquierda. Entonces lo que estamos es atrofiando un poco esa forma, ese acceso de conocimiento que además nos hace gestionar muy mal nuestras emociones y reaccionar muy mal ante los problemas que surgen en la vida. Y creo que, bueno, hay métodos científicamente probados de corregir esto e incluso de ser feliz, porque una vez también hice una investigación de este tema, la publiqué en mi libro Neurociencia de la Felicidad, y una de las formas científicamente probadas de corregir esto, y además de ser feliz, es meditar, también hacer deporte, meditar. Meditar hace que se sincronicen nuestros cerebros, nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, a ser más felices y a acceder a esos modos de conocimiento y de intuición a los que nos vemos limitados porque estamos anclados en el izquierdo, ¿no? Y es una forma de hacerlo. No sé si esto responde a tu pregunta. Estupendo. Gracias por tu pregunta. Hola. Por aquí. Sí, hola, Amado. Hola. ¿Sí se me escucha? Ah, pero está hablando allí. Vale. A ver, lo mío era referente, ha habido una persona por ahí que te ha dicho que si conocías a alguien que hubiera tenido más de una experiencia, ¿no? Y le quería contestar, aquí hay una, ha tenido dos, ¿vale? Sí, y además las dos son, bueno, fueron fuertes, lógicamente. Quiero decirte que en todo lo que has expuesto, absolutamente en todo, estoy completamente de acuerdo, que es así. Muchas gracias. Que no vuelves igual para nada. Ajá. Que muchas veces te callas porque te da miedo lo que estás viendo, ¿eh? Pero que también creo que ya es hora de que tengamos esa valentía de decir, jolín, lo voy a contar porque no soy la única, porque hay más gente y porque no estoy loca. Gracias por tu valor. Gracias por tu valentía. Creo que hay que seguir tu ejemplo y además es que sin personas que tengan el valor de decirlo, a nosotros los periodistas y los investigadores y los antropólogos nos cuesta mucho arrancarle las palabras a las personas precisamente porque la sociedad margina este tipo de testimonios y a veces los investigadores tampoco tenemos el tacto que deberíamos tener a lo mejor. Y sin esos testimonios no se puede seguir adelante. Pero bueno, cuéntalo que tienes aquí público. Bueno, os cuento una, ¿vale? La segunda, porque la primera la considero todavía demasiado fuerte. Ale, pues las dos. Vale. Vale. Somos morbosos, ¿eh? Somos morbosos. Bueno, la primera fue con un embarazo que tuve que no tenía que haber tenido, según el médico, porque cuando me quedé embarazada, a los 3 o 4 días de haber tenido la primera falta, me le presenté diciendo, estoy abortando. Y me dice el médico, dice, ah, muy bien. Dice, ¿cuántos días tiene este retraso? Digo, pues, 3, 4. Ah, vale, vale. Digo, no, que es que me he hecho la prueba del huevo frito, ha salido que sí. Dice, vale, muy bien. Me hace una ecografía y me dice, bueno, sí, estás embarazada, estás abortando. Como yo no te he mandado que te quedes en estado porque ya tuviste una cesárea, pues vete a tu casa y que sea lo que Dios quiera. Guau, pues, no, esto fue así, ¿eh? Vale, yo me fui a mi casa y mentalmente mi fuerza era yo quiero a mi hijo, bueno, ya sabes, ¿no, madre? Bien, el niño vino con una cesárea al mundo electiva, el niño quería venir ya cuando estaba de 5 meses, no lo dejaron los médicos venir.
Y cuando ya tenía la cesárea programada, pues él dijo que para qué se iba a esperar a la fecha que el que venía antes, ¿no? A mí me puso, lógicamente, pues en el umbral de la muerte. Esa experiencia no fue agradable para nada, porque yo me enteré de todo, de lo que era la cirugía, de los médicos que había, de lo que estaban hablando, de lo que estaban diciendo. Y cuando estaba en lo que la gente suele decir, el techo de la habitación, que para mí no era el techo, era como que estabas más alta, ¿no? Porque yo veía los focos, entonces si estaba en el techo no podía ver lo que... Es que no sé si me explico bien. O sea, yo veía como un techo transparente. Y allí apareció alguien que yo no supe identificar y me dijo, ¿qué haces? ¿Vienes o vas a ser madre? Porque tú no querías ser madre. Ahora eso te deja. Dije, no, voy. Volví. Me desperté en la UCI y lo primero que le dije cuando vi a la enfermera a mi lado, ay, vaya, ya me muero, ¿no? Oye, pues por lo menos deja entrar a la familia. Dice, ¿qué dices? Digo, pues que si me voy a morir, que me dejes entrar a la gente, ¿no? Dice, no, dice, ¿a ti quién te ha dicho que? Dice, no, ¿has estado a esto? Dice, pero no, estás aquí. Y al momento ya entró el médico, habló conmigo, me contó todo el proceso y tal. Y bien, vale. Y la segunda fue, pues, hará como unos... Yo es que para las fechas soy malísima, no cuento los años, no se me da bien. Pero bueno, me dio una vasculitis en una pierna, se me puso la pierna toda inflamada de la noche a la mañana. O sea, nada, de la noche a la mañana igual en media hora o en una hora. Me llevaron corriendo a urgencias, tenía la tensión a 20 no sé cuántos, o sea, me iba, en una palabra. Me iba y me fui. Y allí sí que vi también a un ser, pero este era mucho más bonito que el otro, ¿no? ¿Bonito cómo? Sí, o sea, como más agradable, ¿no? Daba más sensación de paz. Y aquel lo único que hizo fue enseñarme una sola escena de mi vida, una. Y me dijo, ahí metiste la pata. Y yo digo, coño. O sea, interiormente decía, pues es verdad, ¿no? Vale, entonces le dije, mira, yo no tengo, de esto sí que me acuerdo, no tengo ningún problema para irme. Si me tengo que ir, me voy. Ahora, sí que me gustaría ver crecer a mis hijos, son muy pequeños. Dice, vale. Noté una sensación de paz que no he tenido en la vida, ni la he vuelto a conseguir, ni con yoga, ni con meditación, o sea, con nada, de nada. Y lo que para mí fueron unos segundos, pues debieron de ser horas y horas, porque cuando yo abrí los ojos tenía al médico encima de mí, todo asustado, con una cara así, pero que estaba el hombre preocupadísimo. Y yo le dije, digo, uy, doctor, ¿se encuentra bien? ¿Qué tal es? ¿Qué le pasa? Tuve la gran suerte de que ese médico sí que entendía de estas cosas. Me llevó luego aparte a su despacho, me dio el alta antes de hora. Y me dijo, Laura, te han dado una oportunidad de oro, corta lo que tienes que cortar y sigue adelante. Luego vino el resto, vinieron las premoniciones, vinieron los sueños que tú no quieres, etcétera, 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 ¿no? Pero los que he tenido, los más vívidos, han sido a través de mi abuela. O sea, a mí me aparece mi abuela, me dice lo que sea, ¿no? Yo interpreto que hace de canal, porque lleva muchísimo tiempo fallecida, y eso me da verdadero pavor, porque cuando habla ella, eso desde luego... Estos sueños los empezaste a vivir después de la experiencia cercana a la muerte, no antes. Eso es importante. Efectivamente, claro. ¿Tuviste la oportunidad de rectificar? Sí. Me alegro. Sí, por supuesto que sí. Me alegro. Y ya está. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo te llamas? Laura. Almu. Laura. Laura, ¿qué más? Laura Rodríguez. Laura Rodríguez. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Y hay un momento que me has puesto los pelos de punta. Pues ya me dirás cuál es. Sí, yo te puedo decir cuál. Cuando me has dicho que te decían, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a morir o vas a ser madre? Se me ha ocurrido una cosa aquí.
Hola, Amado, Dime. buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería hacer una pregunta, a ver, de las personas... ¿Se me oye bien? ¿Vale? Ahí. De las personas que se van, no me gusta decir ni muertes ni fallecidas, ¿por qué unas tienen ECMs y otras se quedan allá? Porque unas tienen una experiencia cercana a la muerte ¿Y por qué otras no, se van definitivamente? y otras regresan. No, y otras no No. regresan, se van. ¿Me explico? Se mueren. Sí, A se ver, van, vale. Se van. Es que no me gusta decir se mueren. Vale, vale. Pues mira. De los que tienen una experiencia cercana a la muerte y vuelven, sabemos que la han tenido porque han vuelto y han vivido para contarlo. De los que no vuelven, pues lógicamente no podemos preguntarles, ¿no? No te he entendido. Te iba a decir, a lo mejor vuelven ya en forma de espíritu, desencarnados, dan mensaje. No, no te entiendo. ¿Porque unas personas tienen una experiencia cercana a la muerte y otras no? ¿O tampoco es eso? No. La decisión. La decisión. ¿Por qué lo deciden? ¿Por qué se decide? ¿Qué es lo que determina que una persona vuelva y otra no? Vale, ya te he entendido. Vale, ya te he entendido, ya te he entendido, ya te he entendido, ya te he entendido. Pues mira, no lo sabemos. Pero te voy a decir unas cuantas cosas. Como yo también me he hecho esta pregunta, te las voy a contar. Hay algunas personas que vuelven a la fuerza, pero a la fuerza que se deprimen y todo y tardan como un año más en superar esa depresión por haber vuelto a la vida, de lo bien que estaban supuestamente en ese otro lado. De hecho, esta mujer de la que os he hablado, Mary Senil, esta cirujana estadounidense, me dijo que estaba deseando el momento de regresar a casa. Y ya sabéis a lo que se refería. Hay otras personas, como este agricultor, perfecto, que le dijeron, chico, quédate. Y él dijo, no, que aquí esto es un aburrimiento. Que está demasiado tranquilo. Ya volveré que tengo cosas que hacer, ¿no? Hay otros, como nos ha contado Laura, a los que se les ofrece tomar la decisión por sí mismos. ¿Te quedas o te vas? E incluso hay otros a los que se les ofrece, pero como una especie de negociación. Hay gente que a mí me han contado testimonios, yo tengo casos de personas que han negociado ese tema, ¿no? En plan, oye, mira a ver lo que haces. Yo me quiero quedar. ¿Estás seguro? Venga, vale. Pero que sepas que esto y esto. Por ejemplo, mira, os voy a contar un caso. Yo soy miembro de la Asociación de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte. Supongo que la conocéis, una asociación estadounidense. Ahí nos llegan casos todos los meses y este me encantó. Esta mujer tuvo una experiencia cercana a la muerte. No os voy a contar la narrativa porque no viene a cuento, pero os voy a contar la negociación. Ella dice que allí pues encontró pues eso, lo típico, a un señor. Normalmente pues, se identifican con Jesucristo, cada uno de acuerdo a su sistema de creencias. Y en un momento dado se sintió muy avergonzada porque, fíjate, este sabe todo de mí y tal, pero que bueno, que allí no había pecado, ni había culpa, ni nada, ¿vale? Y que empezaron a negociar. Oye, yo me quiero quedar. Y él le dijo, vale, si quieres te quedas, pero bueno, yo de ti volvería. Bueno, de ti, mira, haz lo que quieras. ¿Qué pasa? No, nada. Que es que no quieres ver crecer a tus hijos. Y ella le dijo, no, estaba tan guay. Fíjate, estaba tan guay. Le dijo, no, mi marido, bellísima persona, quiere a mis hijos una barbaridad, me quedo muy tranquila, dejándolos en sus manos. Y entonces claro, eso es la negociación. Le dijo, bueno, que sepas que tu marido va a tener un accidente de tráfico a tal edad y va a morir y se van a quedar huérfanos. Y claro, ella dijo, pues, me toca los cojones, pero voy a tener que volver.
Y volvió y al cabo del tiempo ya se olvidó de esto. Se olvidó y una noche lo soñó y se acordó y dijo, mierda, que se va a morir mi marido a esta edad. Y fue como, se lo dijo a su marido y todo, que es una cosa que a mí me habría dado mal rollo decírsela, pero es que ella se lo dijo. Le dijo, oye, mira, que me acabo de acordar que en esa experiencia cercana a la muerte yo vi que tú te ibas a morir y estoy muy mal pasándolo aquí. Y el hombre le dijo, venga ya, mujer, no hagas tonterías, que yo voy a estar bien y no me va a pasar nada. Pues nada, esa misma semana murió en un accidente de tráfico, tal y como se le había dicho en la experiencia cercana a la muerte, con todos esos detalles. Quiere decir que esta persona negoció. Hay personas que sí, hay personas que no. Porque unas personas sí, otras personas no. A otras personas no se les deja volver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es raro. Desde luego, los que no vuelven no podemos saber por qué. Esos son los que más nos cuestan, porque ya no vuelven. Pero sí que tenemos los testimonios, aquí ya entraríamos en casos de mediumnidad, de los regresados, ¿no? Los aparecidos, los que vuelven para dar un mensaje o para comunicar algo a la familia o por algún asunto pendiente. Gente que incluso regresa a la vida para resolver su propio crimen. Hay un capítulo en la prueba, no es el tema que nos ocupa esta noche, sino disfrutaría muchísimo contándonos estos casos de gente que regresa para resolver su propio crimen, con sus expedientes judiciales, sus expedientes policiales, abogados. Impresionante cómo hay personas que han ayudado a resolver su propio juicio, su propio crimen, su propio asesinato y han metido al culpable a la cárcel. Impresionante. No es el tema que nos ocupa hoy, pero vamos, podríamos hacer otra conferencia de ese asunto. ¿Alguien por ahí? Sí. Vamos a dejar una pregunta más y ya, ¿eh? Una pregunta más y... Una pregunta más. Bueno, yo no les pregunto, primero agradecer... ¿Hay alguien para contestar o pregunto yo? Venga, vamos a dos. A ver, yo solamente, bueno, primero agradecer que compartas todas tus investigaciones. Es de muy agradecer para todos. Muchas gracias. A vosotros por escuchar, por favor. Gracias por estar aquí esta noche. Y luego lo único que comentar, la experiencia que yo tuve, yo con 12 años contraje la meningitis y estuve 13 días en coma. Como tú habías referido antes el tema del cerebro que está apagado, no tienes por qué tener memoria, sí que yo recuerdo perfectamente, como si me hubiera pasado esta mañana, que yo cuando desperté del coma, yo lo primero que le dije a mis padres, que yo había estado en un sitio muy, muy bueno. Había estado en un sitio que era un jardín. Yo veía un jardín. Y en el jardín había gente que era para mí desconocida, pero a la vez me transmitían familiaridad. Y yo me acuerdo que yo quería acercarme a ellos porque en ese jardín, que todo era muy bonito, yo estaba como apartado de ellos. Y ellos estaban en una esquina, me miraban, sonreían y yo les decía, me voy con vosotros. En esa experiencia yo no me podía mover, pero estaba a gusto. Y ellos me decían que no podía estar con ellos. Total, fue un poco más largo y tal, pero quiero decir, resumir que la experiencia fue esa. No me podía acercar a ellos, luego desperté. Y sí que es verdad que cuando yo intento memorizar, en aquella época fue alrededor del 80-81, en mi memoria, cuando ya despierto y todo eso, yo no puedo ubicar bien la fecha. Eso sí que tengo una laguna enorme, porque no puedo ubicar bien la fecha, ni el día, ni si era invierno. Claro, lógicamente luego me enteré porque mis padres estaban al caso y me fueron diciendo, pues mira, hoy hace un año que te pasó esto y tal, pero yo no lo recordaba. En cambio, cuando yo desperté, vine con esa sensación de haber estado en un sitio precioso. Era simplemente comentarlo. Se parece mucho a la experiencia de mi gatata, me encanta. Gracias, gracias por contarlo. ¿Me permites, por favor, una observación? Va a ser muy pequeña. Va a ser muy pequeña. Responderé brevemente, Rafa. Gracias. Es que estoy observando que todas estas historias de ECM se hacen relatos de Occidente. Sin embargo, en el budismo tienen la creencia de la reencarnación. Ajá. En un tono de humor, supongo que esa es la razón de que vayan siempre con cámara de fotos, porque se pasan toda la vida en el más allá, en el más acá, más allá, más acá. Bien, ¿hay alguna historia que se conozca de experiencias cercanas a la muerte en el Oriente? Gracias.
en Oriente, en la India, en contextos indígenas, en contextos de la antigüedad grecolatina, Edad Media. Como os he comentado al principio de esta conferencia, yo hice un trabajo en la universidad de las experiencias cercanas a la muerte. El trabajo de fin de grado de antropología fue de eso, desde el punto de vista antropológico, cultural. Le dedico un apartado muy importante a eso. Sobrevuela gran parte de este estudio y, bueno, es que no estamos exentos de... Pero me ha gustado lo que has dicho de la reencarnación, porque para muchas personas, por ejemplo, para Melen Thomas, una persona que se recuperó de una enfermedad, un cáncer terminal en el cerebro, tras una experiencia cercana a la muerte, cuando le entrevisté, me dijo que la reencarnación era un hecho y me dijo otra cosa muy bonita, y creo que es con lo que debemos acabar esta conferencia. Estamos hablando de muerte, pero me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, Mado, es que el más allá es aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.